Muy buenas noches a los vecinos de San Bernardo. Nuevo espacio de entrevista, nuevo espacio, nuevo capítulo en estas elecciones que se vienen el 16 de noviembre, conociendo a los candidatos a diputados, a diputadas, ¿cierto? Por nuestra comuna, por nuestro distrito, más de 14 comunas, ¿cierto? Que tienen que representar los distintos candidatos. Estamos acá con Nivaldo Mesa. Nivaldo, ¿cómo está? Hola, oye, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Nivaldo Mesa, exalcalde de Peñaflor, que busca representar a los vecinos de San Bernardo. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo nace esta vocación desde lo más básico? ¿Cómo nace esta vocación de querer ser alcalde en su momento, de querer representar a los vecinos? Bueno, mira, en primer término, creo que este bichito de pronto que nosotros hablamos del servicio público, creo que en mí particularmente se cultivó a muy temprana edad. Yo, ¿Ya? mi familia de origen vive, parte de ella aquí en el sector de San Bernardo. Ah, mira. Y otra en el límite está San Bernardo y la otra parte de la familia está en el bosque, ahí, Ya. ¿ah? Los Martínez, Mira, todo ya. este sector. Pero mi familia, que es de un origen muy sencillo, muy humilde, como la gran mayoría de las familias, en su momento tomó la decisión de internarme en un hogar de menores, que es un hogar de menores del Sename. Mira. Yo a los 7 años mi familia me internó ese internado, que era el Sename y que respondía al Consejo Nacional de Menores, al Consejo de Menores, este hogar está ubicado en Peñaflor. Así que yo a los 7 años, muy pequeñito, llego a la comuna de Peñaflor y allí, estando en el internado, yo estuve hasta los 15 años en el internado, estando ahí, yo diría que a eso a los 14 años aproximadamente, quizá un poquito antes, siendo muy pequeño, yo no podía entender por qué en Chile la gente no podía opinar libremente. Estábamos en plena dictadura. Dictadura. Yo llegué el año 78 a Ah, Peñaflor, entonces estábamos en plena dictadura. Yo no podía entender por qué la gente no podía opinar, por qué la gente no se podía reunir. ¿Ah? En ese tiempo incluso cuando habían estado de sitio, los estados de excepción, la gente cuando caminaba por la calle no lo podía hacer en grupo. Era increíble que hoy día, en las circunstancias actuales, cuando tú lo miras con la perspectiva del tiempo, dices, mira, ya estas cosas no se podían hacer. Estaban prohibidas las reuniones, tú no podías reunirte. Entonces nosotros cuando nos reuníamos, que yo lo hacía de una manera escondida, digamos, me arrancaba del internado. ya. Esto es me arrancaba del internado. ¿Ya? Fíjate que el internado tenía pabellones, nosotros éramos 180 chicos en el internado, que iban desde los 6 años hasta los 18 años. Y yo, como tenía este bichito, fíjate que habían protestas en ese tiempo, después ya de los 80 habían protestas, se convocaban a protestas. Uno de mis hobbies era coleccionar panfletos. Yo coleccionaba panfletos, los panfletos que encontraba los coleccionaba y tenía en mi casillero lleno de panfletos. Y cuando había convocatoria a protesta, yo me arrancaba del internado, salía por una ventana pequeñita que había A protestar. claro, y me iba a protestar. Mira. Hoy día lo miro y era súper arriesgado. Entonces, desde muy De ahí pequeño fue yo ese tenía activismo. ese espíritu. Imagínate lo que es para mí haber llegado a un hogar de menores del Sename en la comuna de Peñaflor y después de muchos años llegar a ser su alcalde durante 8 años, un verdadero privilegio. ¿Cómo fue esa gestión desde el punto de vista de lo que se pudo, a propósito de que conocías la realidad, lo viviste? ¿Cómo fue esa experiencia de ser alcalde de la comuna? Mira, yo he conversado con la gente y lo sostengo. Creo que si hay un cargo que es bonito, que es un cargo que es un privilegio, lo decía yo anteriormente, pero además es hermoso desarrollar esa actividad, es la de alcalde. Cuando tú conversas con la gente y hablan de los distintos actores, las distintas autoridades, en todos los mecanismos de medición, la autoridad del alcalde es la autoridad mejor evaluada Claro. de aquellas que desempeñan alguna función, incluso presidentes, parlamentarios, diputados, senadores, gobernadores. El alcalde siempre la comunidad lo valora muchísimo. ¿Por qué? Porque tú tienes la posibilidad del vínculo y el contacto directo con las personas. Y eso es fundamental. ¿Cómo nace un poco ese querer ser ya, de pasar de este cargo más local a ya definitivamente representar a los vecinos en el Congreso? ¿Cómo nace esa motivación de querer representar a los vecinos? Mira, hay varias razones. Bueno, la Ujú. primera de ellas que yo fui dos periodos
alcalde hasta el año pasado. Eh, Habiendo ya concluida mi etapa como alcalde, muchos de los dirigentes, los vecinos, siempre te reconocen los liderazgos y te dicen, oiga, ¿y por qué no vamos a diputar? Te lo plantean los mismos vecinos, Claro. que son un poquito los que conocen cómo funciona el sistema, por una parte. En segundo término, porque esta importancia que tiene el vínculo y el contacto directo con las personas, creo que es algo que en mi opinión debieran tener todas las autoridades. Ojalá los presidentes de la República pasaran antes por el cargo de ser alcalde. Ojalá un diputado, un senador, antes de llegar al Parlamento fuera alcalde. ¿Y por qué lo planteo? Porque esta cercanía con la comunidad te permite también no solo conocer los problemas de manera más directa, problemas que por lo demás son propios también, Claro. sino que además junto con eso, al momento en que tú legislas, lo haces sintiendo verdaderamente cuáles son las aspiraciones y las necesidades de la gente. Por lo tanto, cuando yo digo, mire, nosotros en Peñaflor, yo fui el alcalde de Peñaflor, nosotros en Peñaflor teníamos los mismos problemas que tienen todos los vecinos de nuestro De todo el distrito. distrito. O sea, hace poquito yo estuve conversando con los vecinos del Monte, antes con los de Paine, la semana pasada estuve con unos vecinos de Buin, hace 2 semanas atrás estaba conversando con unos vecinos de Curacaví, y todos me decían, yo les decía, mire, ¿a qué hora se levanta usted en la mañana? A las 4:30 me decían, Nivaldo. A las 4:30 de la mañana Claro, se levantaba un vecino del Monte, ¿para qué? Fíjate, para caminar en sentido contrario de lo que es la locomoción, caminar hacia Melipilla para poder tomar una locomoción colectiva, para poder alcanzar a subirse a un microbús y llegar ¿a dónde? A Santiago. ¿A qué hora entra usted? A las 8 de la mañana. O sea, se levantaba a las 4:30, 3 horas y media antes para poder llegar a tiempo a su trabajo. ¿Qué calidad de vida puede tener ese O vecino? sea, ¿Qué conexión con la familia puede tener? claro, y después tú dices, y a la vuelta nos encontramos con los vecinos de Paine, de Buin, de Curacaví, de qué sé yo, de Melipilla, todos los sectores. Te encuentras con un vecino que está en un terminal esperando largas horas en una fila para poder subirse y retornar a su casa. Ese trabajador, ese vecino nuestro, sale muy temprano, a primera hora de la mañana, y llega muy tarde. ¿Qué vínculo familiar, qué calidad de vida que es lo que tú tienes? Oye, Y en el caso de San Bernardo... Sí, y a propósito de eso mismo, y también conectándolo un poco con San Bernardo, esta ausencia que muchas veces se va generando también en la familia, y que también dice relación con el tema de lo que está pasando un poco con la delincuencia, ¿no? De que muchas veces los chicos quedan solos en sus casas y van aprendiendo, van saliendo a la esquina, van conociendo distintas mañas, ¿cierto? También vamos perdiendo algunos jóvenes a propósito de esto mismo, de Bueno, que la familia, claro. el papá llega a 8, 9, la mamá a veces también trabaja, los chicos están solos en nuestras casas y van conociendo distintas... Fíjate que hoy día la conformación de la familia es muy distinta de lo que era antes, ¿cierto? Antes tú tenías familias numerosas. Lo tradicional, hace muchos años atrás, era que la mujer permanecía en la casa, digamos, ¿no? Limitaba, por decirlo de alguna manera, su desarrollo profesional, económico, personal, porque su tarea estaba vinculada al hogar. El hombre era el proveedor. Estoy hablando de una sociedad Claro. que por lo demás creo que gracias a Dios ha ido cambiando con el paso del tiempo, aun cuando todavía permanecen algunos resabios de aquella cultura de ese tiempo. Hoy día tenemos familias que son mucho menos numerosas, son familias más pequeñas. Estas familias que son más pequeñas, además, hoy día ambos en el hogar salen fuera del hogar a trabajar. Entonces, hay una falta de vínculo permanente con la propia familia. ¿Qué nos pasa hoy día? Los problemas del narcotráfico están hoy día en todas nuestras poblaciones y en nuestras villas. Y pasa, cuando por ejemplo vemos los relatos que salen en la misma televisión de madres llorando, desesperadas, decir, no puedo entender cómo mi hijo estuvo metido en todo esto, en robo, en tráfico, en asesinato, pero claro, porque pasó esta desconexión que se perdió en la familia. Por lo tanto, cuando tú hablas sobre el tema de seguridad, no solo desde el punto de vista punitivo, Ya. ¿ya? O sea, Sí. yo siempre he planteado, oye, aquí hay varios trabajos que hay que desarrollar. ¿Sí? Démonos. ¿Sí? Hay varios trabajos que hay que desarrollar, pero hay un tema preventivo. El incorporar la recuperación de los espacios públicos, todo esto es parte de la seguridad, la cultura, el deporte, la recreación.
Todo esto es un elemento que va a configurar lo que es la seguridad, por eso nosotros hablamos de multiseguridad. Pero además de eso, mira, el trabajo de los municipios en materia de seguridad, ya yéndonos a otra parte de la seguridad, ya la persecución, la identificación del narcotráfico, es fundamental. A mí me tocó Los vecinos saben, sí. están y los tienen Bueno, a identificados. mí me tocó enfrentar el narcotráfico de manera muy fuerte en un sector muy, muy popular de la comuna de Peñaflor, pero de gente de mucho esfuerzo y trabajo. Y sin embargo se habían apostado en el sector de las praderas, se habían apostado bandas vinculadas al narcotráfico que se disputaban el control del territorio con verdaderas balaceras. Pero el vecino sabía quién era. Pero el vecino, ¿en quién confía? ¿En qué autoridad? Claro. El alcalde. Nosotros recibíamos mucha información. Mientras yo fui alcalde, la gente me decía quiénes eran los narcotraficantes, dónde vivían, a qué hora realizaban sus actividades, Claro. ¿no? Dónde guardaban la droga. Y nosotros hicimos todo un trabajo que podríamos llamarlo un trabajo de inteligencia. ¿Con la policía? Recopilación primero, recopilación de la información. Una vez que recopilamos toda esta información, la sistematizamos, la georreferenciamos y luego la trabajamos con la fiscalía. La trabajamos con la fiscalía, con las policías, con el gobierno. Resultado de eso, 5 bandas vinculadas al narcotráfico en la comuna de Peñaflor, nosotros colaboramos estrechamente para desbaratarla. La banda de la INA, la banda de la Yoyi, de San Paoli, de los Zúñiga y los Marchantes. Entonces, pero eso es la primera parte, porque después de eso, cuando se realizan los operativos, nosotros también desarrollamos una tarea, porque la tarea no es solo policial. Después que tú sacas estas bandas, las desarticulas, Tiene que entrar el recuperar Estado, el tiene que espacio. entrar el municipio. Claro. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Porque si no va a llegar el primo, va a llegar el otro y se va a instalar se va heredando pasa, el control. Pasa. Sí. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Recuperábamos el espacio. Desarrollábamos actividades culturales, limpiábamos, no sé, la plazoleta, sacábamos las zapatillas que estaban colgadas en el alumbrado público. Fíjate que en ese sector, incluso cuando nosotros entramos, yo particularmente entré, yo llegué al gobernador, a Claudio Rego. Ya. Una vez me decía que estábamos en plena noticia con toda esta situación, entonces me dicen una actividad, oye Nivaldo, me dice, ¿y dónde están las praderas? Aquí, le dije, 10 minutos, vamos. Ya, me dijo, vamos. Y fuimos. ¿Ya? Y cuando llegamos, yo le dije, y me dice, ¿y la calle que aparece? Dice, le decían el delfín a la calle, le dicen el delfín porque había una escultura de un delfín. Yo le dije, ¿esta vamos? No, me dijo, hasta ahí nomás. Hasta ahí no. Hasta ahí nomás. Nosotros, fíjate que tú caminabas por la vereda y te encontrabas, de pronto chocabas con un latón que estaba soldado entre la reja y el poste. Ya. Entonces, y se utilizaban como escudo Claro. para dispararle Para a entre los bandas. adversarios. Oye, pero Sacamos sí. cámaras de televigilancia, desarmamos circuitos cerrados, porque los delincuentes tienen los recursos, entonces tenían sistemas de televigilancia para alertarse cuando venía la policía, y tú sabes que Qué ellos bien. tienen mecanismos también para eliminar la droga. No, tienen cámaras, tienen de todo. Entonces, hoy día este es un fenómeno, perdón, que se ha apostado en nuestras villas, en nuestras poblaciones y está envenenando a nuestros niños. Y todos somos responsables de aquello. Yo le dije a los vecinos, los primeros responsables son los propios vecinos, porque de pronto le demandamos la autoridad. Claro. Yo decía, los propios vecinos. ¿Cómo? Por ejemplo, o sea, hoy día los narcotraficantes lo que están haciendo es que financian al club deportivo. Sí, po. Los narcotraficantes cuando Fiestas viene el del Día día del del Niño, niño, llevan Navidades. los dulces. En la Navidad llevan al viejo pascuero. Los juegos inflables. En el bingo regalan un producto. Y no es que sean tan generosos, sean tan solidarios y tan buenos. Lo que pasa es que a través de esos mecanismos se ganan el cariño de la gente, le están comprando el cariño a la gente. Y O sea, con eso la se ve, protección. y se ve, porque a veces cuando hay operativo es la misma gente que a veces termina apelliderando a los La gente, carabineros. o la gente dice, oye, pero si era tan bueno. Sí. Sí, pero No sé de dónde venía. es una bondad interesada. ¿De dónde venía, digamos, de ¿no? dónde venía ese Claro. dinero? A propósito de que, claro, está el operativo, está Carabineros, los toma detenidos, y a propósito de que eres candidato a diputado, ¿qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con todo este trabajo que al final muchas veces queda en nada porque jueces interpretan las leyes de tal forma que quedan libres? Mira, primero varios temas. Yo decía, los municipios recogían información, nosotros la coordinábamos, la entregábamos a la fiscalía, pero después nos querellábamos, Ya. hay que querellarse. Le dan seguimiento. Las instituciones se querellan. ¿Por qué? Porque eso nos permitía no solo que estaba la fiscalía. Porque los delincuentes en el tienen buenos tribunal. abogados, entonces Por se supuesto, preparan los con cancelan. todo para... Ellos tienen los recursos para pagar abogados. Entonces, cuando está el fiscal solo, ¿no? Entonces nosotros poníamos un abogado nuestro.
Entonces, al final, habían dos abogados. Pero además de eso, después nosotros hacíamos un proceso de seguimiento. Nosotros logramos encarcelar a 37 personas vinculadas al narcotráfico de estas 5 bandas que yo te señalaba. Pero además ellos tienen bienes. Y a través, con la Fiscalía, en un trabajo coordinado, 2 viviendas, 2 inmuebles de bastante buena calidad fueron entregados al municipio. Hoy día eso se ha difundido un poco más y hay municipios que están recibiendo estos bienes. Y tú lo destinas para un club de automayor, para una junta de vecinos, tantas necesidades, para un centro asistencial. Entonces, haces el proceso completo, porque si no, dejas que los narcotraficantes sigan teniendo los recursos. Me pasó que, ¿por qué te decía lo de la querella a propósito de los jueces? Fíjate que nosotros nos querellamos. Cada vez que había un operativo y se detenían a delincuentes, hay un caso emblemático en Peñaflor donde 2 delincuentes entraron a un restaurante, asaltaron a la gente con revólver, fueron detenidos por nuestros equipos municipales y después en coordinación con carabineros se llevaron a la cárcel, de origen venezolano ambos. Nosotros nos querellamos y ¿sabe qué es lo que pasó con el juez de garantía? El juez de garantía rechazó la querella que yo como alcalde había interpuesto. ¿Y cuál fue la explicación? El juez de garantía dijo, el alcalde no es sujeto activo, es decir, al alcalde no fue al que robaron. Ya. Entonces nosotros le decíamos al juez, oiga, pero un momento, si resulta que el alcalde tiene una tarea de representación de los vecinos, claro. Por lo tanto, cuando el vecino es dañado, el alcalde sí es sujeto activo. Fuimos a la Corte de Apelaciones, en 2 ocasiones nos pasó. Me hicieron una entrevista a un canal de televisión y yo dije, mire, este juez, esto es lo que determinó, porque también hay que transparentarlo. Claro. Y fuimos las 2 veces a la Corte de Apelaciones y en las 2 ocasiones que nos rechazaron, nosotros interpusimos muchas querellas, pero en 2 ocasiones nos la rechazaron el juez de garantía. La Corte de Apelaciones revocó el fallo de primera instancia y dijo, sí, el alcalde es sujeto activo y por lo tanto se acoge la querella. Y ahí hay un problema. ¿Por qué los jueces tienen interpretaciones distintas? Yo creo que aquí falta, además, un trabajo de mayor inteligencia, mayor recurso para la inteligencia, porque a veces vemos también, en materia de seguridad, vemos también que de pronto los periodistas son aquellos que realizan un proceso de investigación mucho mayor y llegan a responsables. ¿Cuántos casos que hemos visto que a través de una nota de televisión se llega a determinar una responsabilidad y tú dices, bueno, ¿y esto por qué no lo hizo la policía? ¿Por qué no lo hizo la fiscalía? Con los recursos y todo. Que tienen más recursos. Hay que focalizar los recursos en inteligencia, pero además hay que realizar procedimientos de mayor exigencia y estándares de mayor exigencia para la evaluación de nuestros jueces. Finalmente, mira, hay 2 temas que yo quiero incorporar ahí. Y lo señalo en la propuesta. Soy uno de los pocos diputados que hace propuesta. Muy bien. Primero de ello, cuando dice levantamiento secreto bancario, de todas maneras, pero no solo a los diputados, no solo a los senadores, no solo a los ministros, a los subsecretarios. Para mí tiene que haber, desde el momento en que tú postulas a un cargo de elección popular, o sea, yo hoy día postulando a diputado, nosotros en el proceso de postulación, así como tú tienes que presentar documentación que acredita que eres la persona que cuenta con los requisitos, también inmediatamente debiera firmarse un documento en donde tú autorices el levantamiento de tu secreto bancario. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar de dónde provienen los recursos. Y eso que se opone a un sector, porque hay un sector de derecha que se opone al levantamiento del secreto bancario, yo también propongo que todos quienes postulamos un cargo de elección popular y todas las autoridades tenemos que someternos a test de droga, test de consumo de droga. Bien. ¿No? O sea, no tengo problemas ni para el uno ni para el otro. Muchas gracias, Aníbaldo, por este espacio de entrevista. Que la gente ahí entonces se sume. ¿Cuáles son las redes sociales de candidato? Bueno, mira, nosotros tenemos todas las redes sociales. En Facebook usted nos busca por Aníbaldo Mesa. Tenemos una gran ventaja. Nuestro nombre no es muy común, entonces también es más fácil de poder identificar. Aníbaldo Mesa, usted nos busca. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X, estamos en TikTok. Muy bien. Pero además tenemos nuestra página www.anibaldomesa.cl donde usted puede ver todas nuestras propuestas y además hacer llegar las propuestas que usted estimen pertinentes. Todos los problemas y muchos más de lo que hemos conversado, problemas de transporte, falta de servicio de asistencia, el metro al corazón de San Bernardo, no ahí a la orilla, porque de pronto se dice, oye, llegó el metro, no, pero llegó 100 metros más allá del bosque. El compromiso es que llegue al corazón de San Bernardo. Bien, muchas gracias, Aníbaldo. Muchas gracias a ti. Que esté bien. Y nos vemos en otro espacio de entrevista. Recuerden, todos los domingos a las 22 horas, la entrevista con los candidatos a diputados por nuestra comuna, por nuestro distrito. Nos vemos.